Bienvenidos a un video más de Tete Crochet. En esta ocasión, como ya lo vieron en el subtítulo, vamos a aprender, o les voy a enseñar más bien dicho, lo que hago yo para cambiar el tamaño de mi amigurumi. Ya sea que tú tengas un patrón que te midas 30 centímetros más o menos aproximadamente tu amigurumi y lo quieras cambiar a un tamaño de 15 o 10 centímetros. O si tienes un patrón que mida 10 o 15 centímetros y lo quieras cambiar a un tamaño de 30 o 40 centímetros. Como ejemplo, les voy a poner al link que yo lo he hecho 3 veces en diferentes tamaños. Obviamente he manejado este modelo mucho más veces, entonces ya le he aprendido mucho de cómo manejarlo, cómo hacer los accesorios, cómo pasarlo a ser más pequeñito de unos 10-15 centímetros, y también este que es de 30 centímetros aproximadamente, que fue mi primer amigurumi. Bueno, aquí tengo 2 modelos, el tercero no se los puedo mostrar, pero les voy a estar dejando imágenes que afortunadamente sí las tengo, y vamos a ver el tamaño de este y el que tengo aquí, que fue el último que hice, que fue el remake que les hice de los videos principales del link, que este fue el resultado y espero que les haya gustado mucho. Aquí están los videos en el canal para los que gusten y quieran hacer al link, entonces nada más desen una vueltita en el canal y ahí los van a encontrar. Para las personas que ya tienen tiempo, este es el que se chutaron al principio, que obviamente fueron mis primeros videos y no estaba tan bien explicado, pero ya tenemos el remake de este. Entonces, si se fijan, la diferencia es muy grande. Fueron hechos con el mismo ganchillo y con el mismo estambre. Entonces, más o menos yo le calculo que de diferencia han de tener entre unos 7-8 centímetros más o menos, o si no es que menos, 6 o 5, que yo le calculo que sí son como unos 7-8 centímetros de altura, o sea, de diferencia en altura. El otro, el tercero, que les estoy dejando las imágenes aquí, ha de estar como más o menos por aquí de este link. Le ha de llegar más o menos como al cuello a este link, que es el segundo. Entonces voy a decirles qué es lo que hago yo para cambiarlos de tamaño. La primera es, puedes cambiar de tamaño utilizando otro número de ganchillo y otro estambre de acuerdo al ganchillo que estás utilizando. Por ejemplo, en ocasiones utilizamos un estambre grueso con un ganchillo de unos 3.5 hasta 4 y nos va a dar un resultado siempre con ese ganchillo y con ese grosor de estambre. Siempre tenemos que hacer los amigurumis arriba de 30 centímetros. No los podemos hacer más chiquitos porque si no, entonces no le vamos a poder meter tantos accesorios como lo es con link, que lleva muchos accesorios, porque si no se va a ver todo empalmado por el grosor del estambre. Entonces esa es una forma de cambiar el tamaño de tus amigurumis. Si lo quieres hacer más chiquito, entonces tendrías que utilizar un ganchillo de 2, 1.5, 1 y ya utilizar un estambre de acuerdo al ganchillo que vas a utilizar. Eso te daría como resultado un amigurumi de menos de 15 centímetros. Esa es la forma de cambiar el tamaño, que es lo más viable y por lo que se van muchas personas cuando no saben cómo sacar del patrón original y cambiarlo de tamaño con el mismo estambre y con el mismo ganchillo. Ahora, ¿qué es lo que utilizo yo cuando, por ejemplo, solamente manejo un ganchillo y un estambre para cambiarlos de tamaño? Siempre, por lo regular, el amigurumi empieza de abajo hacia arriba. En esta ocasión, Link también está hecho de abajo hacia arriba. Cuando tu amigurumi está hecho de abajo hacia arriba, lo primero que vas a hacer obviamente son los zapatitos o la plantita del pie. De ahí es donde tú vas a decidir qué tamaño va a llevar tu amigurumi. Les voy a dar un ejemplo y lo vamos a hacer con Link. Con Link, en la parte de la plantita tiene unas 4 vueltas de aumentos, ¿sí? Como lo haríamos en una plantita. En este video no vamos a especificar de cómo está hecho el patrón, sino de qué es lo que aplico yo con el patrón que ya tengo. Entonces tiene 5 vueltas en la planta de nuestro pie con aumentos.
¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que baje de tamaño, para que sea más chiquito? Entonces tengo que reducirle 1 o 2 vueltas de aquí, de aumentos. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí el piecito de este amigurumi está mucho más chiquito que este. ¿Qué es lo que se hizo? Que obviamente las vueltas de aquí, las que iniciamos nuestra plantita, se reducieron a 1 o 2. Quiere decir que nada más hicimos 3 o 4 para que saliera el tamaño más chiquito. Yo les he recomendado, les he dicho varias veces, pero nunca les había hecho un video respecto a esto, de cómo cambiar el tamaño. Pero siempre les decía, de tu patrón original, reduce vueltas. Si por ejemplo de aumento fueron 5, para sacar un tamaño más chiquito, entonces nada más haz 3. Ahora, lo que sigue a continuación, que es la parte de arriba. Si por ejemplo en la parte de la botita de aquí hiciste 2 vueltas para darle altura a tu piecito, entonces nada más haz 1. De las vueltas donde haces las disminuciones, si por ejemplo hiciste 3, nada más haz 2 o 1. Ahora también el largo de las piernas es muy importante, porque si se dan cuenta, aquí el largo de la pierna es muy grande a comparación de este. Obviamente eso va a hacer que tu amigurumi sea un poquito más chaparro o mucho más alto, dependiendo de cómo lo manejes tú. Si en tu patrón original, por ejemplo, vienen 10 vueltas de puros puntos bajos para hacer el largo de la pierna, entonces si lo quieres hacer más pequeño, tienes que hacer unas 7 o 6 vueltas, dependiendo de qué tan alto también quieras que sea tu amigurumi, para reducir el tamaño de tu patrón original. Y así nos vamos. Cada vez que vayamos haciendo el amigurumi, tenemos que reducir las vueltas de disminuciones, las vueltas de aumentos y las vueltas de puros puntos bajos del patrón original para poder lograr eso. Ahora, entre más pequeño es el amigurumi y estás utilizando el mismo ganchillo y el mismo estambre, menos accesorios tienes que ponerle, como en el caso del link más pequeño. Si se dan cuenta, ese ya no tiene tantos accesorios como lo tienen estos dos, y eso es porque estoy utilizando el mismo ganchillo, el mismo estambre, pero si le pongo demasiados accesorios no se van a llegar a apreciar, no se notan tanto como lo es con este link. Entonces hay que tener también mucho cuidado respecto a esto. Obviamente le puedes ir poniendo poco a poco hasta que te des cuenta de que ya son suficientes. Por ejemplo, en el caso del link más pequeño, pudimos haberle metido un poquito más de detalles en lo que viene siendo en la parte de su trajecito, lo que viene siendo el cuello, algo así. Pero esto también te ayuda a ti a reducir el precio, el costo. Por ejemplo, este tendría un costo mucho más alto que este, y también que el otro, que el tercero. El tercero lo podemos manejar para personas o clientes que tengan un presupuesto bajo. Ahora continuemos. Si se dan cuenta, las cabecitas casi tienen el mismo tamaño y la parte del gorrito también casi viene siendo del mismo tamaño. Esto lo puedes utilizar como ventaja. Puedes utilizar el mismo patrón que es el original y aplicárselo también al segundo, al que vas a reducir solamente, porque si por ejemplo tu cuerpo lo quieres hacer más grande, entonces tu cabeza obviamente tiene que ser más grande para que concuerde. La parte de la cabeza lo puedes utilizar a tu favor para solamente cuando vas a hacer reducciones de tamaño, para que queden más o menos similar. Por lo que ven aquí, la cabeza del link casi viene siendo del mismo tamaño, igual que el gorro, solamente cambia la parte del cuerpo, que es donde hicimos las disminuciones de las vueltas. Fíjense muy bien y pongan mucha atención. Es de las
vueltas, no de hacer disminuciones, no de que en qué vuelta hago las disminuciones, no se trata de eso. Se trata de que si por ejemplo tienes 5 vueltas de aumento en la planta de tu pie, entonces nada más hagas 3 vueltas de aumento. Si por ejemplo tienes 10 vueltas en la parte de la pierna para hacer el tamaño del largo de tu pierna, entonces nada más hagas 7 o 6 vueltas para que así empieces a reducir poco a poco el tamaño. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos hacer más grande? Entonces, en este caso nos vamos a ir con el patrón original. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A doblar el tamaño. Entonces, si por ejemplo son 5 vueltas y lo quieres el doble del tamaño, pues tienen que ser 10 vueltas de aumentos en la parte de la plantita del patrón original. Ahora, si dices, pero ¿cómo puedo hacer los aumentos? Es simple matemáticas. Aquí sí tienes que tener un poco de cuidado de estar contando los números y de ya tener un poquito de experiencia en cuanto al cómo manejar las vueltas para sacar una plantita de pie o para sacar cualquier patrón que ya tenga un diseño predeterminado o un conteo de puntos. Vamos a hacerlo con un esquema. Aquí les voy a poner 2 ejemplos. El primero de un patrón original. Esto es un ejemplo. Para hacerlo grande tenemos que aumentarle las vueltas, pero también saber dónde poner los aumentos y las disminuciones que esas vueltas te requieran. Entonces ya tienes que tener un poquito de experiencia aquí. Es más fácil para los principiantes que tu patrón original lo reduzcas que aumentarle, porque si le vas a aumentar, entonces ya tienes que tener experiencia para saber manejar todo lo que viene siendo las vueltas y el conteo de números. Entonces va a ser fácil, ya con el tiempo tú te vas a dar cuenta dónde es que requieren los aumentos, dónde requieren las disminuciones, cuántas vueltas de puros puntos bajos te puede dar el resultado. Pero eso es poco a poquito. Si eres principiante, no te recomiendo que lo lleves a grandes escalas, sino mejor enfócate primero a hacer pequeños amigurumis de un patrón original que tenga 30 centímetros, reducirlo a 25, a 15 para que ya tengas la experiencia más o menos de cómo manejar tu crochet. Ahora volvamos a los tamaños grandes. Si por ejemplo te decía, lo quieres doblar, entonces vas a tener que hacer, en lugar de 5 vueltas de aumentos, vamos a hacer 10. Pero si no quieres hacerlo el doble de tamaño, solamente quieres subir un poquito más de centímetros, supongamos unos 5 centímetros, unos 7 centímetros más o menos, entonces tienes que hacer, en lugar de 5, hacer 7 vueltas nada más o 8 vueltas, va dependiendo de los gustos y del tamaño que quieras darle, de aumentos en la plantita del pie. Como este amigurumi, recuerden, se trabaja de abajo hacia arriba, entonces nos tenemos que enfocar en los tamaños que le vamos a dar a la plantita del pie. Después de eso, ahí vamos a empezar también a doblar números respecto al patrón original para hacer la botita, para hacer el largo de tu piernita, después lo que viene siendo la parte del pecho y luego ya después la cabeza. A todo eso le tienes que aumentar vueltas, ¿sí? Vueltas, por ejemplo, de aumentos, dependiendo de lo que te pida tu patrón original. Por ejemplo, si aquí en la cabecita nada más viene de aumentos hasta la vuelta donde dices 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, y tú la quieres hacer más grande, pues entonces hazle hasta la vuelta donde sea 8 puntos bajos, un aumento, o 9 puntos bajos y un aumento. Ahora las vueltas de puros puntos bajos, si por ejemplo te dicen, no, pues son 12 vueltas de puros puntos bajos las que quedan aquí en medio, entonces tú tienes que hacer unas 13 o 14 vueltas, dependiendo también de cuántas vueltas de aumento hayas aumentado. Es la misma cantidad que tienes tú que aumentar de las vueltas de puros puntos bajos de aquí en medio, para que todo vaya concordando. También es muy importante, y no me voy a cansar de repetírselos,
que tú vayas checando tu tejido. Si te gusta el resultado o te está gustando el resultado, quiere decir que lo estás haciendo bien. Si estás viendo que se está yendo chueco, que no está agarrando la forma que tú quieres, entonces quiere decir que algo te está faltando. Y ahí es cuestión de echarle coquito, de pensarle un poquito qué es lo que tienes que hacer para mejorar el patrón. Hay que destejer y hay que empezar otra vez a contar y a saber cuántas vueltas y dónde vas a meter, por ejemplo, los aumentos o las disminuciones para que te dé el resultado que quieres. Aquí es muy importante ya que tú estés observando tu tejido para que veas si te está quedando bien o no. Ya no te vas a dirigir tanto al patrón original, solamente te vas a dirigir al patrón original cuando requieras saber cuántas vueltas se hicieron de cada cosa. Otro punto importante, en caso de que te lo estabas preguntando, ¿qué pasa con los accesorios? Bueno, los accesorios en ocasiones se quedan igual. Sí, por ejemplo, en este caso vemos el gorrito, casi viene siendo del mismo tamaño porque la cabecita también es del mismo tamaño, entonces se quedan iguales al patrón original. Solamente les recuerdo, cambia el cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los accesorios que vienen siendo el cinto, que abarcan lo que es el cuerpo? Porque obviamente también van a cambiar por el tamaño. Si lo llegan a apreciar, este está un poquito más grueso, este más delgadito, este obviamente va a estar más corto que este va a estar más largo. Ya solamente es cuestión de que te fijes qué es lo que hiciste en tu patrón original para que lo repliques aquí, pero con el detalle de que tú ahora vas a estar checando las medidas con lo que acabas de hacer con tu amigurumi. Ya no te vas a fijar tanto en cuánto tiene que medir por ejemplo, el cinturón, ¿sí? Vamos a suponer que tú hiciste 25 cadenas y luego en esas 25 cadenas cerraste y formaste un aro de 25 cadenas. En esas 25 cadenas hiciste puntos bajos, quedaron 25 puntos bajos, un aro de 25 puntos bajos. Hiciste otra vuelta para que quedara este grosor de cinto, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a tomarlo como un ejemplo. Hiciste una segunda vuelta para que quedara gruesecito el cinto porque tu link lo requería. Entonces son 2 vueltas de 25 puntos bajos cada vuelta. Forma un aro y ya formó tu cinto. ¿Qué es lo que pasa si mi cuerpo está pequeño? Entonces ya las cadenas, lo que tú hiciste aquí de las 25 cadenas y formaste el aro de 25 cadenas, lo vas a aplicar pero ahora con el tamaño de tu amigurumi que estás haciendo, al que le cambiaste el tamaño. Por ejemplo, en este caso no creo que sean 25 cadenas las que vas a hacer, sino a lo mejor vas a tener que hacer 15 cadenas. Haces un aro de 15 cadenas y, por ejemplo, como no está muy alto tu amigurumi, nada más vas a requerir de una vuelta de puros puntos bajos, que en este caso, si hiciste 15 cadenas, el aro de 15 cadenas, entonces vamos a hacer una vuelta de 15 puntos bajos. Y ese va a ser el grosor que a lo mejor vamos a necesitar para que cubra la parte del cinto de nuestro nuevo amigurumi, nuestro nuevo tamaño. Ya solamente les digo, es de que saquen números y que estén checándolo con el patrón que están haciendo ustedes. Esto es ya un patrón de ustedes, un patrón original de ustedes, porque ya lo están llevando a otro nivel, a otro tamaño. Entonces ya no te vas a fijar tanto en los números de tu patrón original, sino en tus propios números y lo que el amigurumi te está diciendo. Les vuelvo a repetir, y yo sé que a lo mejor ya parezco disco rayado, pero es muy importante que tú estés checando tu amigurumi y que lo estés escuchando. Les he dicho muchas veces, tu amigurumi o tu tejido te habla. Él te dice, ¿sabes qué? No necesito estas disminuciones, no necesito estos aumentos, no necesito tantas vueltas. A lo mejor y
por aquí es donde tienes que meter las disminuciones, por aquí es donde tienes que meter los aumentos para dar la forma que tú tienes en tu cabecita, la idea que tú tienes. Entonces es cuestión ya nada más de que practiques, ¿sí? Y te des la oportunidad de escuchar tu tejido y de ver lo que estás, observar lo que estás haciendo. Ya no la otra persona, ya no el patrón original, sino lo que tú estás haciendo. Esto es muy importante, chicas y chicos, que si tú estás empezando en el crochet, te des cuenta que no necesitas estar pegada a las indicaciones que te están dando otras personas. Date la oportunidad de pensar tú y de aventurarte a hacer cosas nuevas, a experimentar. Si eres de las personas que les da flojerita estar tejiendo y destejiendo, déjame decirte que no vas a avanzar y lo único que vas a hacer es estar atenida o estar amarrada a que te estén pasando los patrones o a que otra persona te diga qué hacer. Pero si tú quieres llevar a otro nivel el crochet, si tú quieres aprenderlo porque te gusta, porque lo amas, entonces date la oportunidad, por favor, de experimentar. La vas a regar al principio y eso lo hemos hecho todos, pero esto te va a ayudar a que tú poco a poco deduzcas cuántas vueltas necesitas para sacar el tamaño indicado o cuántas disminuciones o cuántos aumentos necesitas para sacarle la forma a tu amigurumi e incluso también el tamaño. También recuerda que cada vez que cambiamos de tamaño no hay que dejar que la esencia del amigurumi o la esencia del personaje cambie. Por ejemplo, a mí me pasó de que en el amigurumi chiquito, en el que les dejé la imagen, les voy a dejar otra vez la imagen aquí, lo confundía mucho con Peter Pan porque le faltaban accesorios. Pero pues obviamente tú lo haces a como te lo pida el cliente, y si el cliente tiene un presupuesto, tú no le puedes hacer más accesorios. ¿Cómo haces para que no pierda la esencia del personaje? Pues le metes cosas que no tendría Peter Pan o que tendría el personaje, en este caso Link. Sí, les digo, ya es cuestión de lo que te pida, pero sin que pierda la esencia del personaje o del amigurumi que estás creando o que quieres crear. Aquí, por ejemplo, en estos dos, ¿sí? Hicimos los mismos detalles que se hicieron con este, lo hicimos con este. A este le faltan algunos, obviamente, pero los mismos detalles, el morralito, el escudo, la espada, la Navi, todo lo que tiene también el patrón original lo tiene, solamente que ahorita andan por ahí regados. Yo creo hasta tiene más porque tiene la bombita, la ocarina, y a este solamente le hice ciertos accesorios. Acuérdense que es muy importante que no pierda la esencia tu amigurumi. Entonces, si tú entre más pequeñito lo vas a hacer, los accesorios, y le quieres hacer toda la parte de los accesorios, entonces ahí sí tienes que meterle otro hilo, por ejemplo, más delgadito, con otro ganchillo también más delgadito de acuerdo a ese estambre, para que los detalles se lleguen a apreciar mucho mejor. Entonces, ya teniendo toda esta información, espero que no tenga ningún problema para sacar los diferentes tamaños, y si tienes alguna pregunta o alguna duda o una sugerencia, por favor déjame en los comentarios para poderte ayudar o resolver esa duda que tienes, o a lo mejor ya hacemos otro video mucho más a fondo para meternos en el tema y que les quede más claro para que ya puedan hacer sus propios proyectos. Recuerda que esto nada más es de tener mucha paciencia y de darte la oportunidad de aprender nuevas cosas. Y ya sin más que decir, lo único que me queda es recordarles que se suscriban, y si estás suscrito, por favor activa la campanita para que te llegue la notificación del siguiente video. También no te olvides de dejar tu like si te ha gustado el video, y eso recuerda que me va a ayudar mucho para poderles estar subiendo contenido y que YouTube nos recomiende a mucho más personas para que les pueda llegar esta información
información, ya que les puede ser de mucha ayuda. También no te olvides de compartirlo a esa personita que está aprendiendo a tejer para que tenga más conocimientos y pueda llegar a hacer sus propias creaciones. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.